El pasaje que vamos a ver se encuentra en Mateo, si quieres en la Biblia, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y le vamos a dar lectura, es un pasaje muy conocido. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien. Dios, familia, Dios siempre ha tenido un plan para tu vida. Siempre. Y ese plan siempre ha sido perfecto. El punto y el problema es que nosotros nos empeñamos siempre en echarlo a perder. Ese plan que Él tenía para tu vida, incluso desde la niñez, desde antes que naciéramos, porque dice la palabra de Dios que conocía nuestro corazón, incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, ese plan, el hombre, por no querer hacer la voluntad del Padre y hacer nuestra propia voluntad, ese plan siempre lo echamos abajo. Pero ¿qué crees? Tengo buenas noticias. Y es justamente lo que vamos a ver hoy. John Knox, un predicador escocés, dijo, la fe nace cuando uno comienza a desesperarse de sí mismo, para entonces comenzar a confiar en Dios solamente. La fe nace cuando uno comienza a desesperarse de sí mismo. Entonces ahí empezamos a confiar en Dios. Y yo sé que te ha pasado, ¿cuántas veces haciendo tu voluntad, haciendo lo que tú crees correcto, estás cansado y dices, es que no veo la salida? Yo pensé que esto tenía que ser así. Y entonces estás batallando y afanado con tus propias fuerzas, estás remando. ¿Y qué pasa? Te cansas. Te cansas. Y te desesperas de ti mismo y dices, ya no puedo más. Y justamente es ahí. Cuando entonces, y tristemente es así, ¿no? Cuando decimos, pues es que ya no me queda nada más que confiar en Dios. Lo dejamos como última opción. Pero sabes, el Señor justamente es ahí donde te quiere llevar. No debería ser la última opción, pero justamente cuando estamos ahí y decimos, no me queda nada más que hablarme de Dios, es cuando el Señor empieza a obrar en tu vida. Así que, muy bien, hoy es lo que vamos a ver en el pasaje. Si me acompañas ahí al versículo 22, que fue lo que leímos ahorita, dice el versículo, empieza así diciendo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando dice enseguida de que, este es un adverbio que nos hace pensar, ¿qué había pasado antes? Que ahorita está diciendo enseguida. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué es lo que había acontecido antes? Bueno, versículos antes que acompañes ahí mismo, atrás, en el capítulo 14, viene la alimentación de los 5,000, una historia muy conocida. Ahí puedes ir siguiendo. Mira, justamente lo que pasó ahí, Jesús recién se había apartado, por ahí del versículo 13 al 21, Jesús se había apartado para orar, porque había muerto su amigo Juan el Bautista. Era su amigo y era su primo. Y había muerto. Él se había apartado a una orilla. Pero cuando ve, después de orar, a la orilla y se da cuenta
que en ese lugar desértico donde no había nada, no había muchas cosas, no había nada, encuentra una multitud de personas. Encuentra esa multitud de personas porque habían escuchado que Jesús, y habían escuchado de sus milagros, que Jesús sanaba, y lo van a buscar. Entonces, llegando a esa orilla, viene justamente este texto de la conversión de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, ahí Jesús les dice la Escritura que tuvo compasión de ellos y empezó a sanarlos. Y ya entrada la tarde, Jesús le dice, que vienen sus discípulos, se acercan a él y le dicen, Señor, manda a estos hombres a las aldeas para que puedan conseguir de comer, porque ya es tarde. Pero el Señor les dice, tranquilos, denles ustedes de comer. Los discípulos dicen, pero ¿cómo les vamos a dar? Ahí este pequeño ya se había acercado y les había llevado 5 panes y 2 peces. Y les dicen los discípulos, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús da la orden y estos empiezan a acomodar a la gente y todo, y viene el milagro de la multiplicación. Bueno, después de todo esto, ya casi al entrar la tarde, entrar la noche, dice la Escritura, hace el Señor algo muy raro, algo que realmente casi no hacía ni los discípulos. Después de estar cansados de alimentar a 5,000 personas, pero ojo, la Escritura dice 5,000, solamente menciona a hombres. Regularmente en ese tiempo, cuando se un conteo, mencionaban a las cabezas de la familia, que eran los hombres. Pero se dice que podía haber entre 10,000 y 15,000 hasta 20,000 personas, si estos hombres iban con sus familias, si iban con su esposa y sus hijos. Y vamos, que en ese entonces tenían muchos hijos, ¿no? Entonces, realmente eran más de 10,000, 15,000 personas. Todos estaban cansados, era una multitud. Jesús había sanado a los que estaban ahí y acontece algo muy raro, muy raro. ¿Qué fue? En la narrativa bíblica, en la Biblia, cuando tú ves en el Nuevo Testamento, siempre que Jesús, siempre que había una multitud, lo primero que hacían los discípulos era cuidar de su Señor, de su Maestro. ¿Por qué? Porque la gente se amotinaba, se gritaba, porque quería acercarse a él, quería tocar la orilla de su manto para poder obtener algún milagro. Y entonces siempre los discípulos lo cuidaban. Incluso Jesús mismo se cuidaba. Mira, si me acompañas ahí a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 9 al 10. Fíjate en lo que pasa en Marcos 3, 9 y 10. Dice, dijo a sus discípulos, estaba Jesús predicando, dice que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiese. Es decir, Jesús se estaba cuidando de que tengan lista esta barca porque se acumulaba tanto la gente que lo podían lastimar. En Juan 6, 14, 15, si vamos a ir adelante, en Juan 6, 14, 15, es justamente esta misma historia en Mateo, pero relatada por Juan. Juan 6, 14, 15, dice, aquellos hombres entonces vieron la señal de que Jesús había hecho y dijeron, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo, porque no es el versículo, ok, dice, pero entonces Jesús, que iban a venir, si es el 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, tenían que estar cuidando a Jesús, porque todos a los que les había hecho milagros querían tomarlo y hacerle rey. Porque acuérdense que el hombre, cuando vino Jesús, el ser humano, todos los israelitas esperaban a Jesús, pero no como su Salvador, para darle una vida eterna espiritual. Ellos querían que Jesús fuera su rey y pudieran librarlos de los romanos. Entonces vemos cómo es lo que estaba ocurriendo, regresando a nuestro texto en Mateo 14, esto que estaba ocurriendo era inusual, totalmente inusual. Mira, regresando ahí al versículo 22, dice, enseguida, quiere decir, inmediatamente después,
Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. En la nueva traducción viviente dice Jesús insistió. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús hizo entrar. Esta palabra en su original griego quiere decir Jesús los obligó. Jesús los obligó, es decir, los discípulos no querían irse. Que ¿cómo vamos a dejar a nosotros? Hay un gentío, más de 10,000 personas. Pero dice, Jesús los obligó a que subieran a la barca. Entonces, esta situación no era totalmente inusual. Pero, ¿sabes? Te menciono esto porque todo lo que pasa en la historia bíblica, todo está conectado. Todo tiene un contexto. La Biblia, desde que tú la lees desde el principio en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda esa historia general te va a llevar a una historia particular. Aun cuando lo que pasa en tu vida, años atrás, tú dices, yo no sé por qué tuve que vivir esto. Es lo mismo contigo. Dios, en este tiempo, tal vez en tiempos pasados, desde tu infancia has vivido cosas, situaciones, cosas tal vez feas, horribles, situaciones en tu niñez. Has vivido cosas que tú dices, yo no entiendo por qué es que el Señor me permitió vivir esto. Si yo no era una buena persona, si yo no le hacía daño a nadie. Pero mira, todo eso que aconteció, Jesús tenía un plan. Jesús tiene un plan para tu vida. Y hoy, si tú miras tu vida y lo que hoy está pasando, tuvo su inicio en el pasado. Pero Dios te quiere llevar a esos pastos verdes, como dice el Salmo 23. El Señor me pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Estás en el proceso, estamos en el proceso. Y esto, que ciertamente era inusual, que los discípulos decían, bueno, ¿cómo es que nos está pidiendo que nos vayamos? No está viendo que está el gentío aquí, lo van a lastimar, ¿qué va a pasar? El Señor nos obligó y los hace entrar a esta barca. Versículo 23, si me quieres seguir ahí. Dice, despedida la multitud, una vez que él despide primeramente a sus discípulos, después se queda solo a despedir a toda esa multitud y se sube al monte y dice que una vez despedida de la multitud, sube al monte y cuando llegó a la noche, dice, estaba ahí solo. Dice, cuando llegó la noche. Mira, la palabra nos habla, y el título nos habla de las vigilias. Las vigilias, para los judíos, están divididas en un conjunto de 3 horas. Ellos llevan el tiempo diferente. A partir de las 6 de la mañana, para ellos es un nuevo día. Y a las 6 de la tarde, perdón. Entonces, la primera vigilia es de 6 a 9. 7, 8, 9, 3 horas. La segunda vigilia de 9 a 12. La siguiente de 12 a 3 de la mañana. Y la siguiente de 3 a 6 de la mañana. Y ahorita lo vamos a ver. Pero el Señor se sube ahora aproximadamente 6 horas. Ya había mandado a sus discípulos que se embarcaran y que fueran al otro lado de la ribera. Entonces, imagina la escena. Los discípulos se vieron obligados a la barca. El viaje, no sé si ve por ahí un mapita, si no, el viaje que ellos iban a hacer, se iban a ir por toda la, aquí está, si quieren lo esperaba. Ellos se encontraban, lo ven por aquí, ellos habían bajado al sur de Bethsaida. Jesús estaba por aquí en esta zona desértica, tal cual como puede ser, no había nada. Jesús ahí estaba, y fue donde ocurrió justamente en la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Jesús los manda de regreso, los manda a Bethsaida. Lo que ellos tenían que hacer era recorrer por la orillita hasta llegar aquí. O sea, ese viaje remando en lancha era de aproximadamente una media hora o una hora. Si quieren dejar ahí el mapa. Pero ¿qué pasó? Ellos se embarcan y entonces viene una tormenta. Viene una tormenta. Entonces empezó a soplar el viento. Decía que había olas gigantescas. Y si tú te das cuenta, esto es un lago, pero es conocido como el mar de Galilea. Es tan grande la extensión, aquí lo vemos pequeño,
pero es conocido como el mar de Galilea. Cuando entran los vientos, realmente hay olas en el pueblo. Entonces, al final, ellos se empiezan a internar hacia este lado, hacia Genesaret y Capernaum. El viento los empezó a llevar, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Versículo 24 dice: y la barca estaba en medio de la mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Es decir, el viento soplaba y los llevaba en otro rumbo. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado así? ¿Cuántas veces tú piensas ir hacia un destino, pero al final las olas, las circunstancias de la vida te llevan a otro? Eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban totalmente alejados de su destino. El mar los había llevado, ya iban hacia Capernaum, hacia este lado. Y bueno, ellos estaban totalmente alejados. Y el texto, algunos teólogos dicen que estaban como a 5 o 6 kilómetros de su destino, metidos totalmente en el centro del mar. Pero mira, ¿qué es lo que estaban viviendo los discípulos? Los discípulos decían que estaban consternados porque Jesús los había enviado, estaban perturbados, su maestro los obligó a subirse, empezó la tormenta, la noche era oscura, estaba oscura, y ellos tenían alrededor ya de 6 horas remando. Lo vamos a ver aquí adelante, porque dice que Jesús llegó a su encuentro hasta la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 o 6 de la mañana. Es decir, ellos querían llegar a Bethsaida, pero no podían. El viento los llevaba, ellos estaban cansados, remando, con olas altas. Estaban totalmente desesperados, fatigados, afligidos. Ellos no tenían noticias de su maestro. Él se había quedado. Y aparte, no solo en la playa, sino estaba en el norte. Imagínate lo que su corazón sentía. Y sabes, yo sé que tú te has sentido así. Como te decía hace rato, piensa, ¿qué es lo que hoy estás viviendo? ¿Qué es lo que, cómo terminaste el año pasado? Yo sé que tú has querido tomar el destino, si tú conoces al Señor, tú sabes en tu corazón qué es lo correcto delante de Dios y qué no. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué no? Sabes el destino, sabes el rumbo, pero a veces la vida y las circunstancias te empiezan a golpear y te empiezan a llevar. Mira, muchas veces yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer del Señor, yo dije, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a dejar las malas amistades, y entonces, yendo a la iglesia y empezando a hacer las cosas bien, yo dije, me tiene que ir bien. Y realmente yo dije, bueno, me tiene que ir bien porque ya no estoy haciendo lo que antes hacía. Y aunque te digo, sabía ese rumbo, pero ¿qué crees? De repente venía esa ola, me aventaba para un lado. Y me imagino a los discípulos así en la barca, moviéndose, casi hundiéndose, y entonces vuelven a remar para ir a ese lado, y viene otra ola, te avienta. Y el viento se clava, totalmente esas 6 o 9 horas te la pasaron solamente avanzando hacia el lado contrario y dando vueltas. La barca de un lado a otro, aún sabiendo ellos el destino. Yo sé que te ha pasado. Tú sabes que para cambiar tu vida tienes que buscar al Señor. Tú sabes que para cambiar tu vida tienes que obedecer al Señor a través de su palabra, porque es la única forma. Y lo hemos hablado. Todos podemos tener una religión, pero lo único que te va a cambiar y te va a transformar es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para ti. Y aún cuando esas olas te traigan de un lado a otro, aún cuando esas olas te desvíen, te cansen, te fatiguen de remar, espera. El Señor tiene un propósito para ti. Bueno, así se sentían los discípulos y se sentían tal vez olvidados, tal vez se sentían abandonados, no sabían nada de su Señor. Ellos tenían ya, decían, esta prueba iba a durar de 6 a 9 horas. Pero, ¿sabes? Aunque el Señor se retiró, el Señor estaba orando por ellos. ¿Te acuerdas aquella historia en Lucas 22, 31, 32, cuando el Señor le dice, Simón, Simón, le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte,
Dice, y le dice el Señor, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En las pruebas que tú estás, no estás solo. No estás solo, el Señor está orando por ti. Aunque no lo escuches, aunque no lo veas, aunque las circunstancias a tu alrededor parezcan que no es así, Dios está trabajando. Solo ten paciencia. ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿La situación económica? ¿El trabajo? ¿Entre qué horas estás? Sabes que el Señor está rogando por ti. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura. Dice que, fíjate, vayan a Marcos 6:48, Marcos capítulo 6:48. Es esta misma historia, pero contada por Marcos 6:48. Y aquí dice algo muy interesante. Fíjate, voy a leer desde el 47. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. ¿Quién es? Jesús. Y fíjate lo que dice. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. ¿Te acuerdas cuáles eran las vigilias? De 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y la cuarta de 3 a 6. Es decir, eran las 3, entre 3 y 6 de la mañana, y ellos habían partido como a las 7, 8 de la noche. Todo el tiempo que estaban ahí, fíjate lo que dice, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. ¿Jesús los estaba viendo? No como nosotros lo imaginamos. Porque ellos estaban 5 o 6 kilómetros internados en la mar, con tormentas, nubes negras. Él en el monte, no es que él los estaba viendo directamente así, como tú y yo pudiéramos ver, porque ningún ser humano podría ver a esa distancia. Pero ¿qué crees? Tenemos un Dios omnipresente, un Dios que está en todo momento, omnipresente en todos lados, un Dios omnisciente que lo sabe todo. Entonces, cuando dice el texto que Él los vio, realmente Él los vio, pero no como tú y yo pensamos. El Señor se pudo haber trasladado en el Espíritu, el Señor pudo haber estado ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos y aprendemos de esto? No importa que tú no veas al Señor, no importa que tú no sientas al Señor, no importa que tú no escuches al Señor, Él está ahí, Él está orando por ti, Él está intercediendo al Padre por tu situación, por tu matrimonio, por tu situación laboral, por tu salud, por tu familia, por tus hijos. Si tú le pides al Padre, Él escucha. Y mira, la pregunta, humanamente hablando, que nos haríamos sería, bueno, si Él escucha, si Él ve, ¿por qué sigo viviendo lo que estoy viviendo? Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando, Luis? Es un Dios que no tiene compasión. Es un Dios que vive sufrimiento, ve la situación y no veo que actúe. Lo sabes, como te decía, y vemos que en la Escritura, esas cuarta vigilia, esas 6 horas que el Señor estuvo apartado del monte, fueron las mismas horas que los discípulos estaban en medio de la mar. Es decir, fue el mismo tiempo en que ellos estaban en la prueba en el que el Señor estaba intercediendo y orando por ellos. Así pasa en la vida, en la vida. No estás solo. El Señor tiene planes para tu vida. Estamos en un proceso, estamos en una prueba. Y regresando a nuestro pasaje, decíamos que el Señor, y pasa algo importante, dice también la palabra de Dios, que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Lo que es otro contexto, es preciso que podamos entender que el Señor no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. Y yo sé que a veces decimos, es que Señor, ya no puedo, o sea, más. Todavía más, si ya me pasó esto, perdí a mi familia, perdí esto, tengo mis hijos, tengo y podemos enumerar. Sí, el Señor te dice, aún aguantas más.
De decir, pero de verdad, en serio, sí. ¿Sabes por qué? Porque entre más trabaje el Señor en tu vida, mejores y mayores van a ser los frutos para ti. Tu cambio va a ser radical. Tu matrimonio va a florecer. Tus hijos van a crecer buscando al Señor. Tus finanzas, tu familia. El Señor no se equivoca y lo vamos a ver aquí. Entonces, dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y pon atención en esto. Dice, el Señor, ok, dice que era la cuarta vigilia y los vio. Pero fíjate lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es decir, de repente, cuando todo estaba perdido, como te decía, cuando ya no había nada más que hacer, cuando estaban en medio de la mar cansados, dicen los discípulos que se apareció. Y entonces se turbaron, porque obviamente en su mente, ellos no pueden concebir, ni tú ni yo, que de repente apareciera algo en el mar, algo caminando sobre el mar. Y dicen que ellos vieron que era como un fantasma, y entonces se turbaron. ¿Sabes? El ser humano no está acostumbrado, no estamos acostumbrados, preparados para las cosas divinas. Nuestra mente se limita. Y entonces muchas veces cuando vienen esos milagros, a veces los descartamos. Pero siempre es Dios actuando en nuestro corazón. Y entonces dice que los ve de noche, y se espantan y dicen un fantasma. Pero fíjate, el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se presenta ante ellos diciendo, tened ánimo, yo soy. Y esta palabra se podría traducir igual que en el hebreo cuando, si recuerdas, cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza y le dice, pero si me preguntan, dice Moisés, ¿quién les digo que eres tú? Y él le dijo, yo soy el que soy. Y este yo soy, lo que quiere decir es yo estoy, yo existo, yo vivo, yo estoy presente, yo soy el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se presenta así, yo soy, tener ánimo. Entonces, ante esto, fíjate el versículo 28, dice Pedro, y dijo al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabemos que se emocionaba, Pedro era muy valiente, con mucho valor, y fue el primero que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y justamente esta palabra manda, en el griego quiere decir comando, es decir, Pedro entiende, es el Señor y dice, si eres el Señor, manda un comando, una orden. Un comando es una orden emitida por alguien superior. Y se utilizaba en un aspecto de los ejércitos. Y dice, comanda, o sea, ordena como superior que yo vaya aquí. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué dice ahí? Da la orden. Y entonces dice que desciende Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate, dice andaba. ¿Cuántas veces yo tenía en la mente esto? ¿Cuántas veces pensamos que solamente Pedro dio un paso fuera de la barca y que se hundió? Porque muchas veces decimos, es que da un paso fuera de la barca, como lo hizo Pedro, pero no dice que dio un paso, dice que andaba, caminó sobre las aguas. Y muchos decimos, justamente porque el Señor más adelante le dice en el versículo 31, cuando se empieza a hundir, le dice, hombre de poca fe. Y muchas veces decimos, no, pues es que cómo es posible, Pedro no tuvo fe. Pero yo te digo, no vas a ir a una barca donde hay una tormenta y darías un paso, ¿no? Yo ni siquiera aquí en la presa de San Pedro, ni la lagunita que tengo frente de mi casa, me atrevería, porque sé que me voy a hundir. Y Pedro lo hizo, tuvo fe, incluso Jesús le dice, cuando va hacia él, le dice, Señor, sálvame.
Dice, al momento Jesús llegó a él, le dio la mano, lo asió y le dijo, hombre de mucha fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjate lo que le dice, hombre de nada de fe, hombre sin fe. No, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Tuvo la fe suficiente para hacer lo que tal vez tú y yo no nos atreveríamos a hacer. Señor solamente te pide un poco de fe para empezar a trabajar en tu vida. Y justamente en estos tres versículos, versículo 29, 30 y 31 y el 33, estos versículos son la clave de este pasaje. Es el clímax y el desenlace de esa prueba que había puesto el Señor a sus discípulos. Y sabes, es también el desenlace, la prueba en la cual tú y yo estamos metidos en esta vida. A veces estás en medio de la lucha. Pasó mucho tiempo. Dices, no tiene lógico que estar 6, 9 horas de mano. No tiene lógico que estar sufriendo esto 10, 15 años de mi vida. No tiene lógico. Pero bueno, va a llegar un clímax. ¿Y qué vemos en Pedro? Fíjate, por algunos puntos que vemos de Pedro, Pedro reconoce a su maestro y reconoce su autoridad. Cuando le dice, manda. Pedro tuvo la suficiente fe para dar los primeros pasos sobre el agua e ir hacia su maestro. Pedro, aun cuando la tormenta arreciaba y aun cuando tenía ese miedo, él va y camina, se atreve a salir de la barca. Pero fíjate algo increíble que pasó. Cuando está todo esto, Pedro iba muy bien, él iba caminando, iba hacia su Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Dice la Escritura que vio a su alrededor que el viento arreciaba. Él quitó la vista de los ojos de su Señor. Mientras él veía a su Señor y caminaba hacia él, iba bien. Pero cuando quita los ojos y entonces empieza a ver las circunstancias, se empieza a hundir. Así pasa en nuestra vida. Vamos con mucha fe al principio, pero la primera de cambios, al primer problema, al ver las circunstancias alrededor, es que esto no va a pasar, es que no va a suceder, es que las cosas en mi vida no están bien, mi trabajo, las finanzas, es que mis hijos, es que mi esposo, mi esposa, no, yo creo que no. Y entonces quitamos los ojos del Señor, empezamos a ver nuestras circunstancias y nos empezamos a unir. Eso fue lo que le pasó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El error de Pedro no fue su falta de valor, porque él tuvo valor. El error de Pedro, mi error, es que quitamos la mirada del Señor. De aquel que puede cambiar todo, que puede cambiar la tempestad por el calma, la aflicción por la paz, por la tranquilidad. Y cuando dejamos de buscar al Señor, empezamos a vivir esto. Nuestra falta de fe en Cristo es un detonante para la perdición de nuestra vida. Versículo 30, ya estamos terminando. Fíjate, dice, y entonces comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro sabía que era el único que lo podía salvar. Hoy, en medio de tu barca, en medio de esa tormenta, tú puedes darle al Señor y decir, sálvame, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo. Ayúdame, Señor. Sí, iba bien, iba caminando con fe. Tal vez estuve asistiendo un tiempo a la iglesia, tal vez estuve tratando de caminar bien, pero hoy ya no puedo. Desvié mi camino. Sálvame. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a correr con Pedro, lo va a hacer de la mano, o así, y lo va a levantar y lo va a hacer. Es lo mismo que pasa aquí. Y algo aquí hermoso que pasa, fíjate, el versículo 32. Una vez que pasó todo esto, que pasó la prueba, cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Cuando el Señor subió a la barca, la tempestad se calmó. ¿Sabes? Cuando tú permites que el Señor entre a tu hogar, que entre a tu vida, a tu barca,
la tempestad se va. Y tal vez a veces no es inmediato, es un proceso. Pero sin duda, si tú voltearas en tu vida atrás, si yo lo vi en mi vida, totalmente hubo calma y tranquilidad, paz en mi familia. El Señor entra a tu barca, a tu casa, hay paz, hay tranquilidad. Eso es lo que los discípulos vieron. Es lo que los discípulos estaban viviendo por eso. Versículo 33. Y te decía que estos versículos son el clima, porque precisamente era lo que los discípulos necesitaban para aumentar su fe. Dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta expresión, verdaderamente, es aquello que tal vez tú ya creías, que tú veías, que tú decías, yo creo que sí, pero cuando sucede algo dices, verdaderamente es cierto, o verdaderamente, como dicen los discípulos, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y por qué ese clima? Incluso de lo que había pasado antes en la alimentación de los 5,000. Ellos habían visto cómo el Señor de la nada, luego de 5 panes y 2 peces, había alimentado a multitudes, y dice la Escritura que todavía al final recogió los pedazos y juntaron las mismas canastas llenas. ¿Cómo era posible que al ver ese milagro ellos tuvieran dudas? Y podemos decir, ¿cómo es posible? No lo entiendo, pero sabes, yo te pregunto, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Muchos. Conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Es que justamente se me dio una familia de unas personas que se decían creyentes, pero ya no se congregan ni nada. Esta persona decía, es que mi mamá se acercó a conocer del Señor Jesucristo, se empezó a congregar en una iglesia. ¿Por qué? Porque mi hermano menor estaba por morir. Y él hizo un milagro. Ese hermanito iba a morir. Y le dio vida, o sea, fue realmente, iba a morir ese hermano. Y wow, al principio sí lo ves y dices, wow, el Señor me rescató, el Señor salvó mi vida. ¿De cuántas cosas el Señor no te ha rescatado? ¿De cuántas cosas el Señor no te ha salvado? Esos son milagros. Y aún cuando vemos esos milagros, seguimos andando y todavía dudando del Señor. ¿Será? ¿Será que sí es Dios? ¿Será que Jesús, que Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Será que si me acerco a Él va a sanar mi corazón, va a limpiar? ¿Será que si lo dejo entrar a mi hogar, Él va a sanar la vida de mis hijos, de mi familia? ¿Será? Es por eso que Jesús hizo eso. Es por eso que Jesús no permitió que los discípulos que se quedaran con Él. Es por eso que los obligó a subir a la barca. ¿Por qué? Porque los estaba mandando a una prueba. ¿Cuántas pruebas más necesitas para que digas verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántas cosas más en tu vida? Te lo voy a decir de manera cruda. En un principio, cuando yo empezaba a caminar del Señor, pues ya me había rescatado de muchas cosas, pero ¿qué crees? Seguía cometiendo errores, seguía cometiendo pecado. Entonces hubo un momento en que me metí vino esa palabra y dije, ¿cuántas veces el Señor necesita probarte para que entiendas? Porque sabes, el Señor también se cansa. Sí, conocemos del Señor, Él es bueno y misericordioso y siempre te perdona. Claro, pero también tiene un límite, porque el Señor es justo. ¿Cuánto tiempo más lo vamos a apretar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que digamos verdaderamente eres el Hijo de Dios? Este era el objetivo de la prueba, era el propósito de la prueba. Fue para esto que el Señor obligó, como te decía, subir a estos hombres a la barca. Y amigos, ¿qué nos queda para nosotros como enseñanza? Agradezcamos cada tormenta de nuestra vida. Agradezcamos por lo que estamos pasando. No sé qué estás pasando, pero sabes, el Señor está trabajando en tu fe. Mira, yo como joven, aquí está mi mamá, viví cosas en casa, ¿no? Discusiones con mis padres. Mi padre fumaba, era agresivo,
insultaba, ofendía a mi madre, golpes, wow, y me decía, ¿cuál es el sentido de esto? Después de ese tiempo, obviamente, pues, como joven, yo me fui al mundo perdido, cometí muchos errores, obviamente echándole la culpa a lo que pasaba en casa con mis papás, todo el tiempo peleando. Tomé la salida fácil, me fui de la casa, pensando que todo se iba a solucionar y eso no fue así. Allá en el mundo, allá afuera hay muchos peligros, cometí muchos errores, pero hoy entiendo que ese tiempo fue mi tiempo de prueba. Fue mi tiempo para yo decir, cuando yo me case, no voy a hacer lo mismo que hacía mi padre. Cuando yo me case va a ser diferente en mi vida. ¿Qué crees? De inmediato no fue así. Cometí algunos errores. Aquí también está mi hija. Cometí algunos errores, pero el Señor fue paciente para conmigo. Y el Señor me fue llevando poco a poco. Pero hoy doy gracias a Dios porque no me perdí del todo. Porque a los 33 años pude conocer al Señor y sabes, Dios tiene un plan para ti. No importa lo que estés viendo en casa de mis chicos. Estás en este tiempo de prueba. El Señor te está escuchando. El Señor está orando por ti. El Señor te está viendo como lo veíamos aquí. Solo sigue, sigue, sigue. Y va a llegar en que el momento en el que el Señor se va a presentar delante de ti, va a llegar a tu barca. Cuando tú lo dejes entrar a tu corazón verdaderamente, entonces las tempestades se van a detener. Ven ánimo, yo soy, dice el Señor. Familia, el Señor te está buscando. El Señor quiere cambiar y transformar tu vida. Deja de entrar a tu vida. Deja que Él lleve las riendas que Él quiere. No retrases más la bendición. Porque muchas veces, por quererle ayudar al Señor, que creo que no me escucha, es que creo que mejor lo tengo que hacer yo. Por querer hacer las cosas nosotros, retrasamos la bendición que Dios ya tiene para nosotros.